Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia que nos sintoniza domingo a domingo. Hoy tenemos la participación de Raimar Betancourt, quien se une a nuestro grupo radial Filosofía y Espíritu. Le damos la bienvenida. Empecemos nuestro recorrido en Caracas, Venezuela, de donde se caracteriza por sus lindas mujeres. Y es un gusto presentar y escuchar a María Coello con el tema Batalla del Puente Milvio. Te escuchamos con atención. Reciban nuestro saludo fraternal desde Caracas. El tema de hoy, Batalla en el Puente Milvio. La lucha por ejercer el poder en el Imperio Romano de Occidente enfrenta en las afueras de Roma a Magencio y Constantino I en la célebre batalla del Puente Milvio. Según la tradición recogida por Eusebio, el día anterior a la decisiva batalla, Constantino vio en sueños una cruz brillante en el cielo y escucha una voz que le dice: In hoc signo vinces, bajo este signo vencerás. A raíz de este hecho, ordenó que se pusiera la insignia cristiana en los escudos de sus soldados. En la batalla, las tropas contrarias fueron derrotadas. El propio Magencio pereció al ahogarse en el Tíber mientras huía, y Constantino pudo adoptar el título de Máximo Augusto. El Senado lo proclama emperador de Occidente. Una vez más, la interpretación de un fenómeno mediunímico va a jugar un papel fundamental en la historia. Los cristianos empezaron a correr la voz de que su Dios todopoderoso protegió al emperador para que ganara la batalla. No olvidemos que el Dios del cristianismo interviene a favor o en contra de las guerras de los hombres y que siempre se inclina por la guerra en vez de por la paz. Constantino, que probablemente profesaba una religión solar monoteísta y que había mantenido contactos con el cristianismo, era consciente de la fuerza política que este credo tenía en el imperio y para garantizar su poder político da paso al reinado más nefasto de la historia de la humanidad, despejando el camino para que la superstición cristiana prospere sobre la pagana. En el año 313 promulga, junto a Licinio, que gobernaba el Imperio Romano de Oriente, el Edicto de Milán, por el cual se decreta la libertad de cultos en todo el Imperio Romano. Se les reconoció a los cristianos el derecho a celebrar sus cultos y le fueron restituidos sus bienes. Constantino concedió a su vez importantes privilegios al clero cristiano, entrando muchos de ellos a formar parte de la administración de Roma. Para el año 323 termina abruptamente su relación con Licinio y con la excusa de la persecución que éste hacía a los cristianos, lo atacó y derrotó en Crisópolis el 18 de septiembre del año 323. Licinio fue desterrado y ejecutado un año después. Constantino se convertía finalmente, con el apoyo de los cristianos, en el único emperador de Roma. En el año 325 se instituye formalmente al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Es así como, por razones de conveniencia política para Constantino
y por la votación de los participantes de un concilio, Jesús de Nazaret fue proclamado Dios en Nicea, con el voto en contra del arrianismo que sostenía que Jesús era un hombre y no un Dios. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Para todas las cátedras del mundo, la fiesta de los consejos se aproxima, para los días martes 18 y miércoles 19 de marzo. Es un gusto escuchar la locución de nuestro director y productor Hugo Neftali Álvarez desde la capital de Guatemala con el tema Atisbos de la Nueva Era, en su primera parte. Adelante, Hugo. Muy buenos días, estimados hermanos. El día de hoy voy a referirme a algunas concepciones que tengo en lo personal acerca de la nueva era. Por lo tanto, esta es la parte número 1, ya que le daré continuidad la próxima semana. Diferentes corrientes del pensamiento contemporáneo, incluido el religioso, se refieren a que pronto tendremos en el planeta una nueva era. Cada corriente lo concibe y lo manifiesta de acuerdo a su propia perspectiva. La concepción nuestra, como estudiantes de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, difiere de todas ellas, aunque con algunas corrientes filosóficas sí tiene similitudes. Esto no quiere decir que nosotros pretendemos ser dueños de la verdad absoluta, y mucho menos que queramos imponerla. No. Definitivamente no. Sencillamente exponemos nuestro pensamiento que no es, porque no debe ser, producto de una credulidad mística ni dogmática, sino resultado de diversos análisis que, planteados a la luz de la razón y exenta de prejuicios, nos permite algunos criterios para motivar reflexión en todas las personas que nos escuchan. Porque si bien es cierto, nuestro fundamento está en la literatura de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, nada ni nadie nos obliga a aceptar dogmáticamente lo que leemos. Al contrario, sabiendo que tenemos intrínseco derecho a nuestro libre albedrío, que no debe ser libertinaje, debe ser el uso de la razón nuestro único y fiel consejero. Todos los mundos, como sus habitantes, como sus humanidades, tienen importantes epopeyas o ciclos en su evolución, por lo cual, luego de cumplidos y llegado el momento preciso, tenemos que pasar a otra etapa, y esa es precisamente la etapa de la nueva era, la era de la comuna de amor y ley, un régimen en el cual desaparecen, entre otras cosas, fronteras, clases, posiciones, y en el cual solo prevalecerá la paz, la armonía y la justicia equitativa como producto de un ya consciente amor de hermanos que tiene como culminación el trabajo productivo. Pero entiéndase bien, el trabajo productivo, no el trabajo improductivo, porque ese no tiene mérito. Pero para lograrlo, todos tenemos la obligación ineludible de aportar nuestro granito de arena en diferentes formas, y cada quien desde nuestra propia perspectiva y desde nuestra propia trinchera. Pero, previo a esta fraternal etapa evolutiva, tiene que haber, y están ocurriendo, una serie de fenómenos naturales donde la justicia tendrá que hacer una natural profilaxis geológica que tendrá como consecuencia necesaria un radical cambio de mentalidad humana. Muchísimas gracias por su gentil atención, queridos hermanos, y le daré continuidad a este tema la próxima semana. Felicidades y hasta el próximo domingo. Como siempre, con su singular estilo desde Lancaster, ciudad de las hermosas rosas rojas, en Pensilvania, Rudy Hernández nos trae el tema de Espíritu y Vida Eterna. Muy buenos días, yo soy Rudy Hernández y desde Lancaster, Pensilvania, traigo mi participación para el día de hoy.
Hoy voy a estar hablándoles sobre el espíritu, es la vida, el espíritu es el infinito, vida infinita. Nosotros en otras ocasiones, ya en 2 domingos anteriores, les he hablado de la reencarnación, la parte 1, la parte 2, les expliqué ya por qué, cómo entenderla y por qué es necesaria de esa manera, pero falta un factor que yo mencionaba en la primera parte de la reencarnación, donde decía que el verdadero agente de la vida es el espíritu, porque este es infinito. El espíritu es infinito porque es parte de la sustancia, es sustancial con el Padre Creador, y es eterno y coeterno con él. O sea, por eso le decimos que es infinito y la vida es infinita. Nosotros los espíritus y todos los que existen en el universo y los nuevos que se están formando, necesitamos demostrar la vida, y la vida tenemos que demostrarla porque en algún momento dado se comenzó a hacer materia con la primera emanación de espíritu. Los espíritus, al pasar a través del éter, esta materia que estaba inerte la agitamos, empezamos a hacer de ellas unas arrolladuras y empezaron a ser los primeros átomos, las primeras partículas en el universo, y de ahí surge la materia. Es como cuando usted va a un automóvil por una carretera polvorosa. Si usted mira por el espejo retrovisor, usted está viendo detrás unos remolinos de polvo que se están formando detrás del carro, y asimismo al pasarle el espíritu por este éter, estamos viendo esto, y esto empieza a enrollarse y empieza los primeros átomos y partículas. Para hacer esto, y al hacer esto, se hace inconsciente la primera vez, después sigue formando materia, y se crearon los distintos átomos. Los átomos siguieron subiendo, hidrógeno, helio, y van subiendo en escala, y estos al juntarse empiezan a formar las distintas materias. El espíritu tiene que aprender a bregar con ellas, tiene que aprender a hacer moléculas, tiene que aprender a hacer cuerpos, y para esto hace falta muchos pasos y muchas encarnaciones, la cual por eso vamos otra vez a la reencarnación, porque es la forma de los espíritus ir y venir, vamos a llamarle, del campo espiritual a material, para poder hacer el aprendizaje y para poder demostrar la vida. Así que siendo los agentes de la creación y de la materia, de esta manera usamos estos cuerpos para actuar en el campo de la materia. Si fuéramos más que simplemente energía, el espacio estaría quieto, no había falta nada, no habría ni luz, ni no habría nada, no. Es como estar flotando en el espacio y no existe nada, en una oscuridad total, porque quizá en un momento dado estaba de esta manera. Y los espíritus son los que hemos empezado a demostrar que sí hay acción en este espacio, que hay acción en el universo, y somos los que construimos. Así que como el espíritu es eterno y necesita demostrar la vida, para eso entonces utilizó la materia, y para usar la materia, para seguir progresando dentro de lo que es el uso de la materia, demostración de la vida y muchas cosas más que hay que hacer a través de la vida en el universo, usa cuerpo, usa el sistema de la reencarnación, y esa es la forma en que lo vemos de esta manera. Es la forma de progresar el espíritu, y es la necesidad no ineludible de que hay que encarnar y desencarnar, hay que encarnar y desencarnar para poder demostrar la vida y hacer el progreso necesario en las distintas etapas, los distintos mundos, los distintos desarrollos que tiene que pasar el espíritu para llegar una vez al Padre y seguir progresando una vez más luego de ahí. Muchas gracias, buenos días. Ahora nos trasladaremos a Maturín, Venezuela, donde se encuentra Acacia Ortiz con el tema Economía del Tiempo. Un fraternal saludo para todos mis hermanos. Para hoy el tema, la economía del tiempo. Esta es parte de la educación profiláctica. De las 14 economías que nos ha dejado el maestro Joaquín Trincado en sus obras, para que las pongamos en práctica, ya que nos serviría de provecho. Medir el tiempo es el mejor desempeño en las funciones del hombre. En la comuna será un código, y el tiempo será dividido en cada día y horas en nuestros deberes, sin hastío, con agrado. Se empleará el trabajo, el estudio, el descanso corporal, no como hoy, que hay que trabajar más
para ganar dinero. Esto es un engaño a sí mismo. El pago será el agotamiento y el malestar. Cuando se mide el tiempo es comprender la economía de este. De lo contrario, al final ganamos enfermedades sin ningún provecho. Para que el hombre aprenda a economizar el tiempo, hay que enseñarlo desde la edad de la adolescencia, con el estudio, el trabajo, la artesanía, el deporte, el campo, a dormir lo necesario. Todo eso requiere la economía. Cuando llegue adulto, nace en él el amor por todas las cosas y será responsable ante una comunidad. Hasta siempre, Acacia Ortiz. ¿Y por qué no? Regresemos a Guatemala, país de la eterna primavera, con Luis González, que nos expondrá Metafísica del amor de los hijos. Todos sabemos las causas físicas del amor hacia nuestros hijos, porque llevan nuestra misma sangre, se parecen a nosotros. Nuestras madres nos tuvieron 9 meses en su vientre y porque con sus risas y juegos nos alegran la vida, siendo en muchos casos la causa de nuestro existir. Pero ¿sabe la humanidad, además de estas razones, las causas metafísicas del amor hacia nuestros hijos? ¿Conoce la humanidad cuántas veces hemos compartido en otras vidas con los que ahora son nuestros hijos? ¿Sabe la humanidad que la vida es eterna y continuada, y que si odias tendrás que amar, y con tus besos resucitarás al muerto? Pero todas estas preguntas las podemos responder con una simple respuesta, pero que encierra toda la sabiduría del universo. La causa principal del amor de los hijos emana de la mayor o menor afinidad del espíritu. Por esa razón es que sentimos más afinidad o cariño hacia ciertos hijos que por otros, sin existir una causa aparente para ello. Pero ¿cuál es la causa principal de esa mayor o menor afinidad espiritual? Primero tenemos la afinidad causada por esa consustancialidad que tenemos todos los espíritus al haber sido todos emanados del mismo creador del universo, nuestro Padre Elohim. Y segundo, por haber compartido más o menos existencias con unos o con otros espíritus en donde hemos sido amigos, vecinos, compañeros de trabajo o simplemente conocidos o incluso hasta enemigos. Pero ¿qué función tiene entonces el hogar o la familia? Descubrir la afinidad espiritual por medio de convivir como hombres en un mismo hogar, siendo hijos de los mismos padres. Entonces se descubre la afinidad espiritual por la experiencia de la lucha en la vida de comunidad. Al igual que el amor de esposos e hijos se descubre y se agranda por la misma fusión que se produce por la procreación. Ese es el secreto de crecer y multiplicaos, que encierra toda la metafísica del amor. La afinidad existe irrompible e imborrable, y si no estuviera ese germen, no podría crecer ni mostrarse en los efectos unión de cuerpos y aún menos en los máximos efectos que son los hijos, pero que por el antagonismo de los instintos, esta afinidad queda como anulada muchos millones de siglos, en donde el espíritu casi no toma parte de las cosas de la materia, porque el espíritu está envuelto en la tupidez de la materia. En resumen, podemos decir que tenemos el mandato de amarnos los unos con los otros por la inexorable ley que dice: si odias tendrás que amar, y si matas con tus besos resucitarás al muerto. He aquí recopilada toda la metafísica del amor y las causas tan recónditas de los odios, que por esa metamorfosis se convierte en amor fraternal. Vámonos a Valencia, ciudad de las naranjas dulces,
en Venezuela. Y nuevamente le damos la bienvenida al grupo, a Raimar Betancourt, quien nos hablará de causa y efecto del suicidio. Somos todo atención. Buenos días y un saludo fraternal a todos los radioescucha. Les hablaré un poco sobre la causa y el efecto del suicidio. Se puede decir que es el acto de quitarse la vida voluntariamente. En el mundo, hermanos, ocurre un suicidio cada 20 segundos y una tentativa de autoeliminación cada 1 a 2 segundos. Estadística que espanta a la humanidad. Pero es la misma humanidad la que no ama, que está llena de temores, de locuras y odio. Está arraigada criminalmente a la destrucción de los seres. El causante de ello es del error, del egoísmo, de la imposición, la ignorancia, las pasiones y las malicias. Las personas que lo intentan están tratando de alejarse de una situación de la vida que les parece imposible manejar. Tratan de buscar alivio en la mal llamada muerte, pero en general es que no tienen el valor de enfrentarse a las dificultades. El acto suicida es el efecto de esos pensamientos, planes e impulsos y deseos de morir. Intento que lo realizan por sentirse culpables, sentirse víctimas, por sentimientos de rechazo o soledad extrema. Hay algunos casos donde este es provocado por la maldad inaudita de un hombre o de varios que se empeñan en destruir a un individuo moral o materialmente. Se les hostiga y se le acorrala, donde no queda más camino que matar a su enemigo y morir encerrado en la cárcel. En este caso, él pedirá auxilio a la justicia y aún así, siendo atendido por ella, no se librará de la persecución de los malignos que se han alimentado en él. Y aquí ya debe una vida al Padre y la tiene que pagar, y son responsables de esa vida también sus causantes, que odiaron y ahora tendrán que amar. Algunas personas intentan suicidarse de manera que sea menos dolorosa, como el envenenamiento o la sobredosis de fármaco. Y la familia o amigos de estos individuos a menudo se culpan y se enojan y ven este acto como egoísta. Mas, sin embargo, quien lo comete frecuentemente cree que les está haciendo un favor a sus allegados al irse de este mundo. Todos estos actos entran en la ley del asesinato y representan siempre una cobardía para la lucha de la vida. Y entiendan, hermanos, que no solo son responsables de sus vidas, también del bien común que tenían que aportar a la comunidad en aquella existencia. Las leyes del Padre Creador son inflexibles y tenemos que pagar hasta el último cornado de nuestras deudas, en este caso causadas por el suicidio, ya que es un asesinato premeditado. En ninguno de los casos el hombre puede disponer de su vida. Debe comprender que todo lo que pasa está en justicia. Solo así llegará a ser sabio. Debemos saber que eso que estás sintiendo, tú lo hiciste sentir a otro. Y son responsables de ello los poderes y las religiones, por los errores impuestos a la sociedad, porque encienden el odio y la ignorancia en vez de la sabiduría y el amor. Hasta pronto, hermanos, que la luz del oír les acompañe siempre y más allá. Ahora nos trasladaremos a las lindas playas de Miami, Florida, en la Unión Americana, con Carlos Quigley, que para hoy nos comentará revelación, dogma, religión, rito y culto. Buenos días tengan todos. Les saluda Carlos Quigley desde Miami, Florida. El tema que voy a tratar hoy se titula Revelación, dogma, religión, rito y culto. De acuerdo a la etimología de la palabra dogma, esta proviene del griego y en sus orígenes significó opinión, parecer. Es derivada de doqueo, que quiere decir opinar, afirmar, discurrir, de donde los latinos sacaron su verbo doceo, doce, docere, doqui, dostum, que equivale a instruir o enseñar. De este origen son nuestras palabras documento, dosto, dostol, doctrina y doctrinal. El cristianismo aplicó luego la palabra dogma a los asuntos sustanciales de la doctrina
en materia religiosa. Desde entonces, para los cristianos, el dogma representa o significa la idea de una opinión que se considera superior a la razón humana, puesto que según ellos se refiere a la verdad divina. No pudiendo el hombre discutir acerca de hechos que se consideran superiores a la razón, la palabra dogma se significó como un punto incontrovertible, una especie de verdad perfecta, ya que para el religioso el dogma es el axioma de la religión. Para la revelación es una verdad indiscutible, superior a nuestras nociones, a nuestra voluntad y a nuestros derechos, puesto que es superior a nuestra razón. La religión como revelación es un dogma que instituye dentro del tiempo y espacio creencia providencial y universal. Es un mandato inapelable de su Dios, que no es otra cosa que la institución de las tradiciones dogmáticas. La religión como solemnidad es un conjunto de normas que se regimenta exteriormente. Es un rito con reglas establecidas para culto y ceremonias religiosas. Como culto adora a su Dios, puesto que el culto es una práctica del rito, como el rito es una práctica de la religión, como la religión es una práctica del dogma, como el dogma es una práctica de la revelación. La religión nace de una concupiscencia de pasiones que, degeneradas en vicio, inducen al hombre a relegar sus derechos, creyendo por fe ciega todo un conjunto de normas que no pasan el juicio de la razón. Para el filósofo espiritista Joaquín Trincado Mateo, la religión tiene como causa o fuerza eficiente una comunión de ideas concentradas en un símbolo que le sirve de cuerpo. Este símbolo no puede ser estudiado por la ciencia, lo cual es reducir el entendimiento a lo inexplorable. Lo inexplorable no es cosa, porque no puede ser cosa lo que no existe. Como comunión concentrada de ideas no tiene una causa que pueda ser entendida. Para sostener esa comunión concentrada se impone una fe ciega que mata la razón, poniendo límite al progreso individual. Esta fe ciega fuerza al hombre al fanatismo, y como el fanatismo es pasión, lo que constituye y es religión es una comunión concentrada de pasiones. Continuamos nuestro recorrido y ahora vámonos a la perla del Caribe, en San Juan, Puerto Rico, donde se encuentra Laura Guerrero de León con el tema Soy espíritu con alma y cuerpo. Muy buenos días. Saludos hermanos y radioescuchas de todo el mundo, pero con un cariño especial a Latinoamérica. Gracias a toda la producción. El tema de hoy: soy espíritu, con alma y cuerpo. Mi yo, mi ser, mi vida, la persona de derecho que soy, es espíritu. Y al reflexionar, estoy haciendo uso de mi inteligencia y mi conciencia. Y como todos los seres humanos, soy creador universal, en función de agente de la ley de amor. Sé que he ganado mi nivel de conciencia a costa de milenios de trabajo y experiencias que fueron felices o dolorosas, según cumpliera o no mi misión de amor. Lo que hice, sentí, sufrí y aprendí, lo llevo sintetizado, grabado en mi alma, que es el archivo indeleble de todas mis experiencias. Sé que la medida de mi conciencia es la fidelidad con que puedo expresar como ser espiritual la luz de mis ideas a través de mi alma y plasmarla en obra física o intelectual en el mundo en el que estoy viviendo. Sé que comencé siendo una partícula inocente del concepto genético inicial, que fue el amor, que es la aspiración y la voluntad creadora. Y sé que
un concepto se hace válido cuando se realiza, se prueba, sobrevive, funciona y progresa eficiente en la práctica material. Entiendo que esa es la razón de ser, de mi existencia como espíritu en el plano material o físico. Sé que no tendría validez y fracasaría, porque no sería justo ni sabio cualquier intento de progreso a un grado o forma de vida superior si no se basara y fuera probado en la práctica concreta y en el auténtico esfuerzo de la creación, el crecimiento eficiente, el mejoramiento y el desarrollo completo de la forma de vida anterior. Por lo tanto, y hasta donde puedo, entiendo que mi conciencia no tendría mérito, ni tendría yo ningún derecho ni capacidad para utilizar o valerme de una sola molécula de la materia de este mundo, y mucho menos para someter, regular y usufructuar la naturaleza y las especies inferiores en mi beneficio, ni sería responsable por ello. No tendría sintetizados y archivados en mi alma los instintos vegetales y animales con los que pude formar, controlar y utilizar a cabalidad mi cuerpo. No habría desarrollado en mi cerebro y sistemas nerviosos las capacidades, facultades y habilidades sensoriales, emocionales y sentimentales que me permitirían expresar los talentos científicos, artísticos o intelectuales que me habilitan hoy para reconocerme y proclamarme, conciencia responsable y agente de la creación, como cada uno de mis hermanos. Reconozco inteligencia, sabiduría y amor y la intención y mandato de gradual e infinito progreso para nosotros, los espíritus, lo que nos hace creadores, co-creadores y agentes de la vida y de su ley de amor. Hasta el próximo domingo. Recordándoles que nuestra dirección es www.radioprogresoguatemala.com y para nuestro auditorio nacional es 580 amplitud modulada. En este momento, la presentación de Franklin Rojas desde ese lindo lugar en Maturín, Venezuela, con su tema Catalepsia y sueño consciente. Saludos, amados hermanos. Para continuar con las lecciones del Método Supremo, tenemos para hoy catalepsia o sueño profundo consciente. Es este otro de los grados esenciales del magnetismo. En este grado, el magnetizado entra en el estado de sueño profundo por voluntad y conciencia, porque reconoce que es un instrumento del gobierno del espiritismo y de provecho para la humanidad, y su alma inseparable aflora como traje fluídico del espíritu. Ya el estudiante está listo para provocar algunos fenómenos que servirán para la comprensión, provecho de los menos sabios, las ciencias y también para su beneficio, progreso y estudio de cada día sobre las cosas que encierra el magnetismo. Pero queda en este método supremo prohibido los objetos para traspasar cualquier parte del cuerpo, ya que las secuelas y lesiones repercuten en el alma. El estado cataléptico es un estado de obediencia ciega. El magnetizador puede girar órdenes al magnetizado indicando que se despierte a tal hora, que vea en sí mismo sus enfermedades y defectos que debería corregir y sacar los fluidos, pero en este estado escucha y siente, por lo que cosa tan seria se debería tratar con respeto. Espero que el tema haya aclarado algunas dudas
Soy Franklin Rojas, Maturín, Venezuela. Texas, el estado que se identifica como la estrella solitaria. Desde San Antonio, su servidora Frida Ceja, les expondré el tema virtud. Si las buenas acciones son parte de la virtud, entonces, ¿de dónde proviene todo esto? Sócrates y Aristóteles refieren que la virtud está en el alma. Por supuesto, si el alma es nuestro archivo personal donde guardamos y tenemos todos los instintos, esencias y recuerdos de otras vidas. En el alma se encuentran nuestros actos y para actuar correctamente, dentro de un buen razonamiento, se aplica el ser justo o la justicia misma. La manera de educar es muy importante para el ser humano y sobre todo cuando se comprende que nuestros actos e impulsos provienen del alma. Esto ayuda en sí a comprenderse uno mismo y de acuerdo a esto se puede llegar a desarrollar una virtud. Conociendo la verdad de los hechos, causa-efecto o ensayo-error, como lo menciona Aristóteles, ayuda a equilibrar la razón de lo irrazonable. También tiene sentido lo que nos comentaba Sócrates, diciendo lo siguiente: solo sabiendo qué es la justicia se puede ser justo. Solo sabiendo qué es lo bueno se puede actuar bien. Podríamos decir que las virtudes son un hábito y está de acuerdo a las actitudes de cada persona, conforme su comportamiento ante cualquier situación, y ésta tiene que ver al mismo tiempo con la misma moral de cada persona. Es aquí donde se muestra el control de los instintos y el equilibrio de cada quien para aplicarlo hacia un acto. Los vicios son parte de la ignorancia que igual están en el alma, y esta cada vez que va descubriendo la verdad, gracias al espíritu que es inteligente, se van quitando estos vicios. Las virtudes es lo más racional que hay en el alma, y aquí se demuestra la capacidad intelectual de cada individuo de acuerdo a su grado de progreso. Podríamos decir que la virtud es una característica que tenemos ante una conducta hacia los demás, la cual se obtiene de nuestra alma, de experiencias vividas en esta y en otras existencias, y que gracias al progreso mismo de nuestro espíritu va desarrollándose esa capacidad de controlar y refinar nuestros instintos, dando resultado una acción razonable en nuestros actos. De aquí que surge la prudencia, justicia, fortaleza y templanza como virtudes. Pero haré hincapié en esto, recordando que la caridad no es ninguna virtud. Esta ha sido el prejuicio de toda la humanidad. Entonces, la virtud es la excelencia en el hombre, parte esencial del alma, y asimismo es la racionalización de lo irracional del alma, en su domesticación. Muchas gracias. Filosofía y Espíritu. Complace en presentar a Germán Bravo, desde Caracas, Venezuela, con un interesante tema titulado Éter. Escuchamos atentamente tu comentario. Muy buenas para todos. Un gran saludo fraternal. Hoy vamos a hablar un poco acerca del éter. La etimología del término éter proviene del griego aider o aiter, de la raíz indoeuropea ait, que significa arder, fuego, resplandor del cielo. Estas acepciones etimológicas transmiten claramente que el éter es el efecto de una causa. Así se ha concebido desde la antigüedad. De manera que siendo el efecto de una causa, no puede ser la sustancia única, ya que la sustancia única es la causa sui. En el estudio realizado por Parménides y Aristóteles, la sustancia, la physis o usía, es claro que esta es el sustrato de todo lo que existe en el universo, pues sustancia es lo que es en sí y se concibe por sí, lo cual quiere decir que no es materia. En tal sentido, Aristóteles hizo una clasificación de la sustancia en sustancia primera, que es el nous o espíritu, y la sustancia segunda, que es el éter. Esta idea griega ya estaba en la cábala hebrea, en las figuras de Keter y la Sefirot, Chokmak y Binak, conceptos estos que se refieren a las emanaciones de la luz
o sustancia divina. Asimismo, también la encontramos en el neoplatonismo complotino, como la sustancia o hipóstasis segunda de la sustancia única. De acuerdo con estas ideas, el éter está concebido como una materia sutil, la materia prima que constituye el sustrato de todas las cosas materiales que existen en el universo. Desde Aristóteles, el éter se catalogó como el quinto elemento, después de la tierra, el agua, el fuego y el aire. De allí que se haya concebido como la materia quinta esencial, conocida también como alma universal. A diferencia de los cuatro elementos, Aristóteles, el éter es el elemento más puro y su movimiento natural es circular, pues el movimiento es curvo, de donde va a provenir la idea de centro. En cambio, la sustancia única es inmutable e infinita, esto es, no tiene movimiento ni centro. Durante la Edad Media, el éter, justamente por ser el quinto elemento material, comenzó a ser llamado también la quinta esencia, de donde proviene la expresión en español quinta esencia, usada en la cosmología actual para referirse a la energía oscura y que también tiene mucha similitud con el bosón de Higgs. En la Alta Edad Media, Santo Tomás de Aquino convirtió el concepto usía, es decir, sustancia, en coseidad, quedando circunscrita a una sustancia material, a la cual denominó materia signata quantitate, de la cual derivó una materia segunda, que es el éter. De manera que algunos autores, cuando se refieren a la sustancia única, lo hacen condicionados por la concepción tomista, lo cual es un error, pues no hay más sustancia única que la sustancia divina, denominada espíritu universal, de la cual emanó el éter. Si bien ontológicamente no existe diferencia alguna entre espíritu universal y éter, no obstante, en el mundo sensible se determinan diferencias esenciales en grados infinitos. Muchas gracias, hermano. En este programa, como en todo, todos aprendemos de todos. Y nos encontramos ahora en la bella Guatemala, donde tenemos la segunda parte del tema La creación de los mundos, con la participación de la directora Diony Rivera de Cátedra Regional Guatemala. Es un gusto escuchar tu alocución. Muy buenos días. Continuando con el tema del domingo recién pasado, la creación de los mundos, diré que el Sol, al ser creado como centro de su sistema y por tanto instituido padre de una familia cuyos hijos son los mundos que de él proceden y sujeta conforme a la armonía del universo, en sus movimientos se carga de fuerzas y gérmenes necesarios a la vida y creación de todos sus mundos, y los produce en el tiempo que la ley le manda. Algunos mundos, como el mundo tierra, nuestra casa, desde el momento de haber sido emanado de su padre material el Sol, quedó garantizado para existir como unidad en el espacio sideral durante 123 millones de siglos, y en los primeros 23 millones de siglos anduvo vagando alrededor de su padre y de sus hermanos mayores que él, y lo hizo en forma de cometa, cargándose de energía, alimentándose de la placenta de su fuente generadora, el Sol, recogiendo gérmenes que le servirían en su oportunidad. Pero esos gérmenes no se le adhieren así por así, no. Todos los elementos que el mundo infante va adipando a su estructura es por obra y trabajo de todos los espíritus que lo van a habitar. Pues todos los espíritus que conforman una familia están obligados a construirse su propio mundo, a construirse su propia casa, porque eso es un mundo, una casa que alberga a una familia de espíritus por un determinado tiempo, hasta que esa humanidad le extrae todo lo necesario para su subsistencia, y cuando ese mundo ya no tiene más que dar, llega a su fin, pues se disgrega y sus fragmentos van a dar a otros mundos con un grado mayor de progreso. Ahora me referiré cómo se produjo ese momento en que el Sol emanó o parió a nuestro mundo Tierra.
Del Sol se desprendió el germen telúrico o fuerza ígnea, que es una chispa de la vida universal, y se vistió de todas las moléculas afines al germen que se desprendía de su centro. La creación de los mundos es igual para todos, empezando en el estado gaseoso, pasando al líquido y de este al sólido. En el germen telúrico ya iba todo lo que en la Tierra existió, existe y existirá, incluyendo el ser humano. Esto es largo de explicar, pero en síntesis diré que el germen telúrico ya existía el ser humano. El grupo de espíritus designados para formar una familia y que fuimos emanados de nuestro Padre Creador para que habitásemos primero un mundo embrionario, luego uno de prueba, después el primitivo y ahora el de expiación, fue conformado por 2 billones de espíritus, y esos 2 billones de espíritus hemos trabajado arduamente en la construcción de esos mundos, de esas casas que debíamos habitar. Por tanto, dentro del germen telúrico ya estaba el germen humano. Nos dice el filósofo y pedagogo español Joaquín Trincado Mateo, fundador de la Escuela Filosófico-Astronómica Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, que el hombre nace por el parto de la madre y la tierra nació de un parto del sol, su centro, y como el hombre queda ligado a la madre por el cordón umbilical, por el que recibe la vida durante la gestación del feto, hasta que, saliendo a la luz, le es cortado, para que reciba el alimento por los pechos de la madre y el calor de su regazo. Así, la tierra fue engendrada y alimentada del sol en sus entrañas y quedaba en el parto ligada por los lazos de atracción y bañada por los rayos amorosos de su vibración, que serían su vida en su infancia. El próximo domingo continuaré con este tema. Hasta pronto. Se escucha esa brisa que viene de la Isla del Encanto, en Cabo Rojo, Puerto Rico, quien Elvin Matos nos complacerá con el tema La complejidad humana. Buenos días, hermanos. Les saluda su hermano Elvin Matos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. El tema para la mañana de hoy, complejidad humana. A través de los tiempos, el hombre ha sentido una gran necesidad de conocer su mundo y el mundo que le rodea. Ha hecho grandes descubrimientos y conquistas y ha acumulado un caudal de conocimientos. Aún así le falta mucho por conocerse a sí mismo y más aún comprender a sus semejantes. Por ello nos cuestionamos constantemente, ¿por qué teniendo todos los mismos derechos, no todos gozan de las mismas oportunidades? Aunque estamos conscientes de las desigualdades sociales que existen como resultado de los sistemas capitalistas y religiosos que aún rigen a la humanidad, los cuales limitan los derechos y oportunidades de adquirir una instrucción de excelencia, así como el disfrute de una salud satisfactoria y una vivienda adecuada, que le permitan a todo ser humano las oportunidades de desarrollarse en un ambiente social en igualdad de adquirir una preparación amplia. En unas pruebas de inteligencia administradas a soldados blancos procedentes del sur de Estados Unidos, la misma prueba administrada a soldados negros procedentes del norte de Estados Unidos, se comprobó que a pesar que los soldados blancos tuvieron mejores notas, no se debió a que los blancos fueran más inteligentes, sino a que los blancos venían de un ambiente cultural mucho más amplio que los negros, por lo que se llegó a la conclusión que es el ambiente en el que el individuo se desarrolla y no la raza lo que contribuye a que unos desarrollen un mayor conocimiento que otros. Mas no podemos decir que esto siempre sea así. Se conoce de seres humanos muy inteligentes que no han tenido ese ambiente y se han desarrollado y han adquirido grandes conocimientos. Aún así, hay que reconocer que el ser humano es un ser muy complejo. No hay 2 seres que sean idénticamente iguales, ni siquiera siendo gemelos. Sus capacidades, sus habilidades, sus gustos, su forma de ser y de pensar, aunque puedan existir similitudes y afinidades, no son idénticamente iguales.
Existen diferentes grados en sus niveles de inteligencia, en su personalidad, su versatilidad y hasta la forma en que cada ser reacciona ante una misma situación, lo que hace muy difícil poder precisar cuál va a ser su reacción. No podemos pasar por alto que en el ser humano radican todos los instintos de los tres reinos de la naturaleza. Esto a su vez genera en el individuo una serie de prejuicios y antagonismos, y a eso le sumamos el papel que juegan las emociones y los sentimientos, ya sean religiosos, políticos y sociales, lo que contribuye a la complejidad de la naturaleza humana. Mas esa diversidad no es exclusiva del hombre, igual es en toda la creación. Así podemos entender que no existen dos mundos idénticamente iguales, ya sea en tamaño, en progreso ni en belleza. Hasta en su atmósfera y vegetación hay variedad, nada se duplica. De ahí el axioma que el maestro nos plantea cuando nos dice: en la variedad está la belleza. Aún en la comuna, cada cosa, cada acción tiene que responder a cada individuo en particular según sus condiciones y necesidades, ya que la justicia no es dar en cantidades iguales a todos, sino dar lo justo a cada cual. Es por ello que en justicia, a pesar de toda esa complejidad del ser humano, este ha sido, sigue siendo y seguirá siendo por la eternidad la riqueza de mayor valor en el universo. Una cosa que todos tenemos que tener en común es la búsqueda y comprensión de nuestro Padre Creador, solo por lo cual llegaremos por la sabiduría y el amor. Muchas gracias a todos y que pasen muy buen día. Vivamos todos juntos con libertad, sin fronteras ni escollos en nuestro accionar. La tierra es de todos, sin heredad. Lucha de hermanos míos por la libertad. El universo es nuestro, sin distinción, y todos los mundos, sin excepción. Lucha de hermanos míos por la libertad, y todos unidos veremos la paz. Ya llegó el momento de despertar, y todos unidos debemos marchar, para que mañana en un fraterno abrazo gritemos todos juntos con libertad. El universo es nuestro, sin distinción, y todos los mundos, sin excepción. Luchad, hermanos míos, por la libertad, y todos unidos veremos la paz. En su programa con sentido filosófico y espiritual, llega a su final por este día y me despido, pero para cerrar, escucharemos desde esa bellísima ciudad Bogotá, Colombia, Alejandro Liscano, que expondrá la segunda parte de Vida en otros mundos. Te escuchamos con mucha atención. Muy buenos días para todos, mi nombre es Alejandro Liscano y los saludo nuevamente desde Bogotá, Colombia, deseando para todos ustedes un feliz domingo. Vamos a continuar hoy con el tema que empezamos la semana anterior, titulado Vida en otros mundos. Para continuar con nuestro estudio, vamos a empezar por hablar del principio de mediocridad. Este principio parte de la base de que no existen observadores privilegiados para un fenómeno dado, lo cual para la astrobiología conlleva a que la Tierra no es un lugar privilegiado para la aparición de la vida. Este principio de mediocridad es una evolución o una reformulación del famoso principio copernicano. Recordemos que Copérnico, a diferencia de Ptolomeo, sostenía que la Tierra no era el centro del universo. Copérnico formuló que la Tierra giraba alrededor del Sol
Galileo, con la ayuda del telescopio, descubrió que las lunas de Júpiter orbitaban alrededor de Júpiter y por ende la Tierra orbitaría alrededor del Sol, pero solo hasta 1930 se demostró que el sistema solar no era el centro de la Vía Láctea como se pensaba y que por el contrario nos encontrábamos más o menos a las afueras de la galaxia. A finales del siglo XX se demostró que los planetas extrasolares o por fuera del sistema solar son mucho más comunes de lo que teníamos en mente. Carl Sagan afirmaba que podían existir más de 1 millón de civilizaciones solamente en la Vía Láctea. Y basándose precisamente en este principio de mediocridad, el proyecto SETI, tal vez uno de los más renombrados, con más de 5 millones de usuarios de integrantes en todo el mundo y con presencia en más de 200 países, se ha dedicado a buscar vida en otros mundos a través del análisis y de la emisión de ondas radiomagnéticas, pero sin éxito alguno. Tal vez entre los más interesados en que estas iniciativas investigativas no tengan éxito, pues es sin lugar a duda, pues el gremio de religiones asociadas del mundo, que verían en la comprobación de vida en otros mundos, pues el fin de sus negocios. Desafortunadamente, es muy poco probable que encontremos una respuesta de carácter radiofónico de otra civilización, pues nos estamos basando no precisamente en un principio de mediocridad, sino en un principio de unicidad, que implicaría que las otras civilizaciones también poseen medios radiofónicos magnéticos para no solamente interpretar nuestras señales, sino para emitir las suyas propias. Pero sin lugar a dudas nos haríamos la vida mucho más fácil si a nivel científico entendiéramos que el originador de toda vida y de toda señal de vida, pues es nada más ni nada menos que el espíritu. Esta escuela precisamente a través de los siglos ha demostrado la existencia de vida en otros mundos, a través de comunicaciones recibidas de hermanos de estos mundos, que autorizados por la ley de amor universal, pues nos han dejado enseñanzas de un valor altísimo, no solamente en conocimiento sino en moral. Y a través de estas comunicaciones es que nos hemos enterado de la vida en nuestros planetas vecinos, hecho que empieza hoy en día, y ha sido la razón de esta exposición en este programa, a cobrar vigencia cuando la comunidad científica pide a las potencias, pues, que digan la verdad y nos hablen sobre la vida en Marte y la vida en Venus, por ejemplo. Entonces esto nos deja muchas inquietudes, nos lleva a pensar si nos están ocultando información, si lo que nuestros telescopios ven realmente es lo que ven, o hay una manipulación de esta información que no quiere que se sepa que en este vecindario no solamente hay vida en la Tierra, por ejemplo. Con esta última reflexión termino mi intervención en el día de hoy y deseo para todos ustedes un feliz domingo. Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial. Hasta el próximo domingo. Felicidades.